Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Interrumpir el imponente y profundo silencio. Hoy conversaremos acerca del poeta mexicano contemporáneo Guillermo Landa, que entre otros poemas escribió Ciudad sin nombre, Los ojos del mundo, La sombra del viento, El eco de la tierra. Su poesía es lírica y profundamente reflexiva. Emplea metáforas sensoriales que hacen sentir y vivir al que escucha toda una serie de emociones. Habla de la naturaleza, la sociedad, la vida citadina, el amor. Es un poeta individual pero universal al mismo tiempo. Su poesía fluye a un ritmo ininterrumpido como el agua del torrente y como la música bien construida. Nunca deja de reconocer lo social, lo cultural, a lo que él pertenece, ni deja de ponderar el paisaje mexicano, del que sentimos su frescura, su majestuosidad y belleza natural gracias a sus letras. En sus palabras no niega tampoco la urbe que lo formó como citadino. Hoy nos sumergiremos en sus versos. 85 años de grandeza y legado a las letras, conocedor absoluto del lenguaje, poeta y ensayista, traducido al francés, nunca obedeció a la moda, porque la moda es pasajera. Guillermo Landa es eterno. Guillermo Landa es uno de los más grandes poetas del mundo. Vamos a leer un poema de Guillermo Landa de este libro Alción Muerto de la UNAM, editado por la UNAM, y es el poema 11. Quo tristis erines. Piso en tierra que es vuestra y espantable, oh del terror más dioses venerados. Yo, el Hibakusha, aterrado me canto y me recuerdo. Hace 16 horas que un aeroplano norteamericano lanzó una bomba sobre Hiroshima. Posición 34.7, 34 grados 25 minutos, latitud norte, 132 grados 22 minutos, 132 grados 33, longitud este. Aquel día yo estaba en la tibia placenta de mi madre. Mientras yo despertaba en su vientre, Bazán lanzó algo y aún la enorme nube verde continúa en el control básico del universo y permanecerá en mí hasta el día de mi muerte. La fuerza de que el sol obtiene su potencia ha sido desatada. De la fragua de Festo, la chispa fue robada. En las ruedas del carro la tea fue encendida. Eran los tiempos de Enola Gay. A las 8:15 a.m. del 6 de agosto de 1945. 5 de agosto, hora de Washington. La dulce dama de Gleiden, Iowa, arrojó su niñito. 4.5 metros de largo, 1.5 metros de diámetro, 5,000 kilos de peso, en contra de aquellos que llevaron la guerra al lejano oriente, en contra de mi madre embarazada, contra 880 parturientas. Hemos gastado $2,000 millones
en el azar más grande de la historia y ganamos yo, el Ibacuya, más que podrido en el pollado, el paqueidón rendido en polla, lo que la ponzoña sobrevive al trueno y al relámpago. Agnes y Brontes me clavaron en estas llagas y vejigas hasta que pasen 22 generaciones. No pesa en mi corazón la arcilla original de Penopea, y sin embargo en mí se multiplica la venganza de Zeus por el moderno agravio prometeico. Oh, nunca, nunca veleno más gimiente sobreviva como una historia muerta en el rictus del fuego. Oh, quiero cerezos floridos en mi pecho empollado. Yo, que llevo de por vida la mala semilla, traída de Tianián, en un B-29 de la 20 Fuerza Aérea Energética de los Estados Unidos, estratégica de los Estados Unidos. Lavo en el OTA, o tantos años ulcerados, y acuso. Pues son las palabras de este gran poeta mexicano, veracruzano, Guillermo Landa, un poeta verdaderamente extraordinario, incomparable. Pues después de leer este poema donde Guillermo Landa denunciaba la explosión en Hiroshima y Nagasaki por los gringos, esos gringos que tanto daño le hacen a la humanidad, pues nos vamos a nuestra temática general. En nuestro programa hemos venido hablando de la época del Maximato, de los cristeros, y le hemos dado énfasis a los grupos de derecha, porque la derecha fue la que hizo la guerra cristera en este país, y lamentablemente la derecha continúa predominando en muchos lugares. Ahí está Estados Unidos con Donald Trump, ahí tenemos a Argentina con Milei, o Israel con ese asesino derechista que está matando a los palestinos. La derecha ahí sigue dañando a la humanidad. Pues estábamos leyendo lo que Bernardo Batis, expanista, opinaba en el diario La Jornada del 3 de septiembre del año 2021, hace casi 4 años, cuando el PAN hizo un acuerdo con el partido español derechista Vox, y Bernardo Batis dio toda una serie de explicaciones. Él insistió, Bernardo Batis, en defender la presunta pureza originaria del PAN, resaltando como mérito lo que la historia ha condenado como aberración: el pasado y el presente cristiano del PAN. No me defiendas, compadre. Sostiene que su expartido en 1965 proyectó sus principios de doctrina en las grandes encíclicas sociales de León XIII y Pío XI, y en los ideólogos católicos Munier y Maritain. Pues qué mayor derechización que esa, que su expartido, el PAN, incluyó en sus principios cuestiones de justicia social y críticas al capitalismo, y que como algo innovador, durante la campaña de Efraín González Morfín, sustentó el solidarismo, llegando a propuestas avanzadas como la participación de los trabajadores en la propiedad y dirección de las empresas, el cooperativismo como alternativa a la empresa capitalista, y otras que definieron al partido durante 4 o 5 lustros. Es decir, a Bernardo Batis lo que le importaba expresar y lo que le preocupaba es que el PAN antes era bueno, según él, y que a partir de sus acuerdos con el PRI, cuando se formó el PRIAN,
se volvió un mal partido que se hunde cada día más. Sin embargo, los argumentos que emplea en defensa del pasado panista ante su derechización actual son precisamente los elementos fundacionales derechistas del PAN, o sea que el PAN en el presente por fin puede cumplir en los hechos, con su alianza con Vox, sus principios conservadores derechistas provenientes del anquilosado pensamiento de algunos teóricos cristianos, como los que él pone de ejemplo. Hasta aquí llegamos para no ir más lejos. El buen Batis, que ahora está en Morena, nunca se desprendió ni se desprenderá de su ropaje blanquiazul. Dice que otro de los puntos de partida para la desviación ideológico pragmática del PAN fue la nacionalización de la banca por el presidente José López Portillo en el año de 1982, porque los poderosos empresarios cercanos al PRI, con esa decisión, entraron en un proceso de gran desconfianza hacia el sistema de partido oficial, por lo que buscaron cobijo en la oposición, es decir, en el PAN, que durante décadas, según Batis, fue la única oposición real y seria al revolucionario institucional. Asegura que ingenuamente y de buena fe, el sacrosanto PAN del pasado cristiano abrió sus puertas a tales disidentes del sistema priista en el entendido de que abrazarían la doctrina panista, pero esos malvados no la abrazaron. Su interés fue el de apoderarse de la dirección del PAN, cosa que lograron haciendo uso de la vieja fuerza política blanquiazul, de la que se apoderaron para defender sus intereses y a su estilo volver a negociar con el sistema. Entonces el PAN adoptó el neoliberalismo como su ideología, abandonando los principios de doctrina social y desvergonzadamente se puso a negociar con el ilegítimo Carlos Salinas de Gortari, una especie de bipartidismo al estilo gringo. El PAN reconoció el fraudulento triunfo electoral de Salinas, lo que le permitió la cogobernanza pripanista. Los desertores del viejo régimen priista que secuestraron al PAN y Carlos Salinas daban a luz al PRIAN. Esos empresarios que se apoderaron de Acción Nacional son de extrema derecha, integrantes de grupos como Muro y el Yunque. Por ello, remata Batis, el PAN llegó al extremo al que llegó. Con todo respeto al señor Batis, el pueblo no es ingenuo, como él cree que eran los panistas despojados de su partido. El pueblo no es tonto para creer que el PAN nació puro. Y evidentemente el PAN no nació puro. Siendo objetivos en el análisis histórico, el PAN nace en el año de 1939 como una contrarreforma a los procesos revolucionarios que se estaban gestando en el cardenismo, como fue la recuperación de la industria petrolera, los procesos de nacionalización de los ferrocarriles, la entrega de la tierra al campo por medio de los ejidos. Entonces, ante ese proceso popular, ante ese proceso revolucionario que por primera vez tenía efecto en el México post-revolucionario, nace el PAN para detener las medidas populares y que México se fuera hacia la derecha. No en balde, el PAN en su nacimiento fue financiado por el fascismo europeo. Así es que nunca hubo un PAN puro. Puro PAN no lo hay. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Hace algún tiempo
en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.